Encomendar la enseñanza en las manos del Espíritu Santo de Dios. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, bendecimos tu santo nombre en esta hora y colocamos delante de ti esta enseñanza para que tu Santo Espíritu, mi Señor, coloque en nuestra mente y en nuestro corazón esa hambre, esa sed, esa disposición, esa reverencia para recibir el mensaje de tu palabra. Te suplicamos, Dios, que hables a nuestra conciencia, a nuestro corazón y nos ayudes a ser edificados en todas las áreas espirituales que debemos ser edificados. Toma mis palabras, Señor, y guíalas por tu Santo Espíritu y concede, Padre Santo, que lo que yo enseñe y diga desde este púlpito sea verdad y conforme a tu palabra. Dispón todo nuestro ser, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, que tu Hijo Jesucristo no es el Señor y el Salvador de su vida, sea hoy tocando su conciencia y llevándolo al arrepentimiento y a la fe en el único medio dado por Dios para ser salvos, tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por escuchar esta plegaria, la cual la he hecho en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 3. Por favor, Primera de Timoteo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 7, que es el pasaje que estamos examinando en estos últimos domingos. Dice Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. ¿Están ubicados, hermanos? Dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. En el estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, estamos estudiando este capítulo 3, donde encontramos los requisitos para todos aquellos varones que anhelan obispado o que desean en su corazón ser pastores. El bosquejo propuesto y en el cual estamos considerando este estudio de este pasaje, de los requisitos de los que anhelan obispado, puede considerarse en 4 partes. Yo les propuse ese bosquejo. En primer lugar, el pastor debe ser irreprensible en su vida y carácter personal. Eso lo encontramos en los versículos 2 al 3, eso ya lo estudiamos. En segundo lugar, yo les dije que el segundo punto era que el pastor debe ser irreprensible en su vida familiar, versículos 4 al 5. En tercer lugar, el pastor debe ser irreprensible en su madurez cristiana, versículo 6. Y el pastor debe ser irreprensible en su testimonio con los de afuera, es decir, con los inconversos. Ese fue el bosquejo que les propuse. En los 2 últimos estudios hemos visto los 2 primeros puntos. El pastor debe ser irreprensible en su vida y carácter personal, y el pastor debe ser irreprensible en su vida familiar. Es decir, hemos visto hasta el versículo 5. Hoy consideraremos los 2 últimos puntos o encabezados de nuestro estudio. Me refiero al punto número 3 y al punto número 4 de nuestro bosquejo.
el pastor debe ser irreprensible en su madurez cristiana y el pastor debe ser irreprensible en su testimonio con los de afuera, es decir, con los inconversos. Estos dos puntos nos hablan de la madurez espiritual que debe caracterizar al pastor o al que quiera o anhele obispado. La enseñanza lleva por título el día de hoy la madurez espiritual del pastor. La madurez espiritual del pastor. Entonces veamos nuestro tercer punto de los 4 propuestos. El pastor debe ser irreprensible en su madurez cristiana. Versículo 6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este es otro requisito indispensable que debe cumplir el que anhela obispado. Debe ser irreprensible en su madurez cristiana. El verso 6 nos habla de dos cosas. En primer lugar nos dice que el candidato al pastorado no debe ser un neófito. Y en segundo lugar el verso 6 nos muestra la razón del por qué no debe ser un neófito. Esas dos cositas nos muestra el versículo 6. En cuanto a la primera, cuando dice que no debe ser un neófito, la palabra neófitos o neófito en la raíz griega hace referencia a algo recién plantado, como cuando uno coge una plantica y la planta en un lugar, a algo recién plantado. En consecuencia, el aspirante no debe ser un recién plantado en la viña del Señor, es decir, no debe ser un recién convertido al Señor Jesucristo, sino alguien maduro en la fe, alguien que tenga experiencia y recorrido en la vida cristiana, uno que se ha convertido recientemente, sea viejo o sea joven, por más educado que sea, por más títulos académicos que tenga o por más elocuente que sea, carece de la madurez, de la sabiduría y el tacto que se necesitan para ser obispo y apacentar la grey del Señor. Es por eso que la palabra de Dios maneja el concepto de anciano para referirse a los pastores, dando a entender con esto la madurez espiritual que debe poseer el ministro del Señor. Ustedes ven que cuando se refiere a los pastores o a los obispos, se refiere también con el apelativo de anciano, que eso ya lo vimos en otro estudio, dando a entender que debe ser una persona madura en la fe, con experiencia en su vida como padre, como hijo, como hermano, etcétera, en muchas de las áreas mencionadas aquí en el texto. Y en segundo lugar, el verso 6 nos muestra el por qué el pastor no debe ser un neófito o un recién convertido. El texto nos dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El autor sagrado nos advierte que al poner a un recién convertido en el pastorado, es muy probable que pueda envanecerse y caer en la condenación que cayó Satanás. Al designar un hombre recién convertido, existe el peligro que pueda llenarse de orgullo y de soberbia y tomar la misma actitud de Satanás de creerse muy grande y pecar contra Dios y contra sus hermanos, porque esa fue la actitud que tomó el diablo. Se creyó igual a Dios, como lo exaltó el Señor tanto, entonces se enorgulleció su corazón. La palabra envanecerse en el original griego hace referencia a inflarse en arrogancia, a inflarse en arrogancia. Esto indica que existe la gran probabilidad de que al designar a un hombre recién convertido al ministerio pastoral, el tal se infle o se enorgullezca
pretendiendo ser más grande que todos los demás de la iglesia. Recordemos que el Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir. Y que el que quiera hacerse grande entre todos tiene que ser el servidor de todos. Hay ese peligro en la congregación si se llega a elegir a un pastor recién convertido. Entonces, en razón de esto, puede caer en el mismo pecado de orgullo que condenó al diablo, quien pretendió tener mucha sabiduría y poder y se rebeló contra Dios, su creador. Por lo general, un neófito, cuando recibe un cargo importante, piensa más en la honra que va a recibir que en el servicio que va a prestar. Y es fácil que se envanezca, se llene de humo, de ese humo del orgullo que caracteriza a los orgullosos. La elección de un neófito al ministerio pastoral podría tener resultados desastrosos para la misma persona, para el mismo candidato y para la iglesia. Así que no debe ser elegido un novicio, no sea que cegado por el orgullo y por la arrogancia que cegaron a Satanás, se envanezca y se enseñoree de la grey y cause un gran daño al rebaño del Señor. Si usted va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, podemos ver lo que dice el Señor acerca de la característica humilde que debe tener un pastor y de lo que no debe hacer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Un pastor no debe ser alguien que se enseñorea de la grey, un déspota que hace lo que le dé la gana. Un pastor obra de acuerdo a la luz de la verdad revelada en el Santo Libro. Y aquí dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué hace un pastor? Cuidar la grey, de que no se vaya por caminos equivocados, de que el pecado no los tuerza y los lleve a la condenación. Para los que están bajo vuestro cuidado, ¿qué debe ser un pastor? Ejemplo de la grey. Un pastor debe ser ejemplo de la grey con sus hijos, con su familia, con su manera de vivir, etcétera. Irreprensible, como ya hemos visto. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, etcétera, como todos los requisitos que hemos leído en el pasaje el día de hoy. Ahora vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 10, versículos 32 al 33. Primera de Corintios 10, 32 al 33. Dice: no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aquí esto es un mandato para todos, obviamente, pero aplicado a los pastores, el pastor no debe ser tropiezo ni a los inconversos, ni a los de la iglesia, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, dice allí. Como también, dice él, yo en todas las cosas agrado a Dios. ¿Qué era lo que procuraba Pablo siempre como ministro del Señor? Agradar en todas las cosas a Dios. En su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de relacionarse con las demás personas, en su manera de llevar a cabo su ministerio. Procuraba agradar a Dios en todas las cosas. Dice allí, no procurando mi propio beneficio. ¿Qué hace un pastor? No procura solamente el propio beneficio de él, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Salvos. ¿Qué es lo que debe anhelar un pastor? Que todos los que vengan a la iglesia conozcan al Señor, se arrepientan de sus pecados, le amen y sean salvos. Y que un día nos reunamos todos
en la patria celestial y nos gocemos y alabemos por Dios, a Dios por siempre sentados a la mesa del Señor, tomando la cena con el Señor, porque Él es el que la va a presidir. Amén. Bien, ahora miremos un texto en Isaías 14 que nos habla de lo que le pasó a Satanás. Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14, el Antiguo Testamento. Es muy importante leerlo, porque aquí está comparando que no un neófito no sea que caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Y aquí nos habla de la condenación en la que cayó el diablo. Dice Isaías 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, vea lo que decía Satanás, aquel querubín que Dios creó hermoso. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos que Satanás se llenó de orgullo, se infló de arrogancia y decía en su corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, un trono independiente de Dios. Se enorgulleció y en el monte del testimonio me sentaré a gobernar, dice. A los lados del norte, subiré a las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Él quería ser igual a Dios, pero independiente de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero para vivir unidos a Dios. Satanás quería ser igual a Dios, pero independiente de Dios, gobernar como Dios sobre todas las cosas. En Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 al 17, dice la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 28, 14 al 17, dice, hablando del mismo personaje. ¿Se ubicaron? Ezequiel 28, 14 al 17 dice, tú querubín protector, Satanás era un querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció, escúchenlo bien, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Amén. Se enorgulleció el corazón del querubín protector que Dios había creado, porque Dios no creó a Satanás, él se volvió Satanás. Satanás quiere decir enemigo de Dios. Pero ustedes me dirán, pastor, ¿por qué usted lee estos pasajes? Porque el texto que estamos estudiando dice, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué fue lo que le pasó al diablo? Se enorgulleció, se creyó mucho. Entonces un neófito que no tenga experiencia puede pensar, me eligieron pastor, ahora voy a predicar, voy a gobernar sobre la iglesia, y se puede envanecer y enorgullecer y caer en la misma condenación que cayó el diablo. Por eso leo estos pasajes, porque el texto allí nos lleva. Y es muy importante entender eso. Y esto no es para solamente los pastores, sino para cualquiera de nosotros. A veces somos orgullosos en la casa y no damos el brazo a torcer y no reconocemos el pecado que hemos cometido de pronto contra la esposa, o el esposo contra la esposa contra el esposo y el esposo contra la esposa. Y no reconocemos. ¿Por qué? Porque hay que orgullo, arrogancia, no queremos pelar el cobre como se dice popularmente.
¿Eso de quién viene? Cuando somos orgullosos y no reconocemos nuestras faltas y queremos imponernos sobre los demás, ¿de quién viene esa costumbre? ¿Ah? No viene de buenos hábitos y de un personaje digno, sino del mismo Satanás. Cuando no ponemos freno a la lengua en la casa, y sino que seguimos. Recuerden lo que dice el proverbio: la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En lugar de ponerle freno a la lengua, nos dejamos llevar y le discuto a mi esposa, o la esposa le discute al esposo, o los hijos a los padres, y los padres a los hijos, se vuelve un zafarrancho. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién es el que le da cuerda a la lengua? El diablo. Entonces, sin darnos cuenta, somos instrumentos del diablo y estamos cayendo en la condenación del mismo diablo. Hermanos, entonces es muy importante entender esto. Nosotros somos llamados a reflejar a Cristo, porque estamos unidos a Él. La humildad, la obediencia y el amor que Cristo ha mostrado y nos muestra en su palabra, debemos reflejarla en nuestra vida cotidiana como padres, como hijos, como hermanos, como esposos. Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 al 20. Es muy importante también leer esto. Deuteronomio 17, 18 al 20. Dice la palabra de Dios: cuando se siente sobre el trono de su reino, voy a esperar que se ubiquen, veo por ahí gente buscando. Deuteronomio 17, 18 al 20. Leo la palabra de Dios para ustedes. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve, escúchenlo bien, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Aquí están las instrucciones para un rey, y Dios le da la instrucción a los reyes que deben tener una copia del libro de la ley para leerla todos los días y poner en práctica las obras de la ley. Y dice la razón de esto: como Él va a gobernar, según el verso 20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se ensoberbezca, para que no se llene de ínfulas y comience a esclavizar y a obrar injustamente sobre la nación. ¿Qué es lo que hace, amados hermanos? Que nuestro corazón y nuestro ego no se eleven. ¿No es verdad que la lectura de la palabra de Dios, no es verdad que ser expuestos a las exhortaciones de la palabra de Dios? Eso es lo que nos refrena, porque en nosotros hay mucho, pero mucho orgullo y arrogancia, hermanos. Si leemos la palabra de Dios y confiamos en la palabra de Dios como la norma de fe y conducta, esto va a evitar que nuestro corazón se eleve y se enorgullezca, y seamos humildes cada día más. Así, cuán importante es que nosotros leamos la palabra de Dios. ¿No es así, hermanos? Porque ella evitará que nuestro corazón se enorgullezca, porque ella es como espada de dos filos que traspasa el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Bien, esta regla, hermanos, de no elegir ancianos neófitos o recién convertidos, la vemos cumplida en varias partes de las Escrituras. Por ejemplo, Pablo mismo, escúchenlo bien, Pablo mismo, después de su conversión en el año 34 aproximadamente después de Cristo, pasó 3 años en Arabia antes de empezar a obrar y a enseñar en Antioquía y en Tarso. Primero tuvo que madurar, aprender, conocer, pasar un tiempo.
y no fue comisionado para ir a su primer viaje misionero hasta pasados 10 años de su conversión. Imagínense. O sea que esto no es así nomás. En segundo lugar, en armonía a lo que él mismo había vivido, en su primer viaje misionero, Pablo no designó ancianos en las iglesias que fundó. ¿Sabe hasta cuándo designó ancianos? Hasta cuando las visitó por segunda vez, aproximadamente 10 años u 11 años después. Vean lo que dice Hechos capítulo 14, versículos 22 al 23. Hechos 14, 22 al 23 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el verso 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Esto sucedió 10 años después de haber constituido las iglesias, de haberlas fundado. Hubo madurez en los creyentes. Y cuando él regresa dijo: ya están listos para ser encomendados a esta noble y altísima labor delante de Dios. El mismo Timoteo no fue ordenado inmediatamente después de su conversión en el primer viaje misionero de Pablo, sino solo hasta después del segundo viaje misionero, 10 años después. En otras palabras, Timoteo no fue ordenado pastor de la noche a la mañana, y por eso el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, demanda a Timoteo como pastor de Éfeso este requisito para todo aquel que anhela obispado. Así que es sabio y prudente, amados hermanos, tomar siempre el consejo bíblico y no dejarnos llevar por el afán de nombrar anciano a alguien que no cumple con los requisitos de integridad, de madurez que exige la palabra inspirada de Dios. No debemos dejarnos deslumbrar por el carisma y las habilidades oratorias si tal no cumple con los requisitos mencionados en el texto sagrado. Porque a veces se dejan deslumbrar. Uy, es que ese hombre sabe mucho, pero hay que mirar su vida. Hay que mirar cómo trata a la mujer, cómo lleva su vida familiar. Hay que mirar cómo es su carácter en cuanto a su ira, en cuanto a su paciencia, etcétera. Amén. Entonces, por eso es que es bonito estudiar la palabra de Dios expositivamente, porque vamos ahí y toca todos los temas. Cáigale el guante a quien le caiga, ¿cierto? Habiendo considerado el tercer encabezado de nuestro estudio, ahora consideraremos nuestro cuarto y último encabezado, es decir, el candidato debe ser irreprensible en su testimonio con los de afuera, es decir, con los inconversos. Veamos el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vuelven a nombrar al diablo allí, ¿sí ve? Hermanos, este último requisito de la lista de Pablo dada aquí es muy interesante. Es para los que anhelan, vuelvo a repetir, obispado. Que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Este verso, al igual que el verso anterior, nos da el requisito y en segundo lugar nos da la razón del por qué tal requisito. Así es sencillo, así nos lo muestra el texto. Nos da el requisito y la razón del por qué del requisito. Observemos nuevamente el versículo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vemos claramente entonces aquí el requisito y la razón para el requisito.
El requisito es que tenga buen testimonio de los de afuera y la razón para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Tener buen testimonio de los de afuera requiere decir que el pastor, o quiere decir mejor, que el pastor debe ser conocido por su buen comportamiento por la gente del mundo que no pertenece a la iglesia con quienes tiene contacto. El pastor debe ser conocido por los inconversos como un hombre sabio, como un hombre íntegro y de buen testimonio, un hombre contra el cual no es posible levantar ningún cargo de infamia moral, a no ser de que sea algo falso que le acusen. El pastor debe ser alguien que se conduce correctamente con los de afuera por su manera de tratar las personas, un hombre que paga sus deudas si las tiene, que es conocido por ser un buen esposo y un buen padre, alguien del que la gente puede decir que es un buen vecino, que es servicial, respetuoso, amable, colaborador, etcétera. Este buen testimonio para con los de afuera, obviamente, no solo es un deber para los que anhelan ser pastores, sino para todo verdadero hijo de Dios, tanto pastores como los miembros de la iglesia. Estamos llamados por Dios a ser la sal y la luz del mundo, en medio de un mundo que está en tinieblas, para que todos, de una o de otra manera, por nuestro buen comportamiento y nuestras palabras y acciones, sean llevados a Cristo. Si un pastor o un hermano no tiene buen testimonio para con los de afuera, para con los inconversos, el texto nos dice que cae ¿en qué? En lazo o trampa. La palabra lazo es lo mismo que trampa. Lazo o trampa del diablo. Porque el diablo siempre quiere hacernos caer y desacreditar nuestra vida para que el nombre de Cristo sea blasfemado y ridiculizado en el mundo por causa nuestra. De hecho, Pablo en Romanos 2 dice que el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles, entre los inconversos, por causa nuestra. Nosotros estamos llamados a ser la sal y la luz del mundo. Que los de afuera tengan un buen testimonio de usted, tanto del pastor como lo de los hermanos en la iglesia. Quiero que miremos unos textos bíblicos que apoyan esta verdad. Primera de Tesalonicenses 4, 11 al 12. Primera de Tesalonicenses 4, 11 al 12. Dice la palabra de Dios: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con quienes, para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. ¿A qué estamos llamados, hermanos? A conducirnos honradamente para con los de afuera. Que no llegue a nuestros oídos ese que va a la iglesia, que dice ser cristiano, mire, saca en la tienda y no paga. Es mal patrón, no le paga puntualmente a los empleados. Trata mal a su esposa. Allá en la iglesia es un santito, pero aquí en la casa es un verdadero diablito. Hermanos, nosotros debemos comportarnos honradamente, conducirnos honradamente, transparentemente, íntegramente para con los de afuera. Estamos llamados a eso. Es nuestro deber moral y espiritual hacer esto. Vaya conmigo a Colosenses 4, versículos 5 al 6 rápidamente. Colosenses 4, 5 al 6. Dice la palabra de Dios: andad sabiamente, ¿para con quiénes? Para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, esta palabra es dura aquí y confronta.
Dice que debemos andar sabiamente para con los de afuera, es decir, para con los inconversos, redimiendo el tiempo. Que los de afuera no digan, mire, ese pastor no trabaja, es más vago y más flojo. ¿Eh? Sí, hermanos, estamos llamados a eso. Verso 6 dice, sean vuestras palabras o vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si usted dice ser cristiano, si yo digo ser pastor y le contesto mal a mi vecino, si no me pueden decir nada porque les descontesto con 2 piedras en la mano y no tengo palabras de gracia, de amor, de misericordia, si la gente me tiene por mala paga, si la gente me tiene por tosco, pues ¿qué testimonio de Cristo estoy dando? ¿No les parece? Aquí no solamente es para el candidato al pastorado, aunque el tema es ese, ¿no? Pero es un llamado a todos, hermanos, a todos vivir como es digno de la vocación con que nos llamó el Señor, con que hemos sido llamados. Ahora vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10, 31 al 33. Primera de Corintios 10, 31 al 33 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Ahí tenemos entonces nuevamente la exhortación. La palabra de Dios dice, si comemos o bebemos o hagamos cualquier cosa, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios, y está dentro del contexto de ser sal y luz o testimonio para los de afuera. Así que qué importante es tener en cuenta estas cosas, queridos hermanos. No ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles, es decir, a los inconversos, ni a la iglesia de Dios, porque también si un hermano débil en la fe lo ve a usted obrando correctamente, mire, este que vaya cada 8 días y que lee la Biblia y hasta de pronto lo pasan al púlpito a hacer algo, y mírelo cómo se comporta, está haciendo tropiezo a su propio hermano. ¿Cuánta responsabilidad tenemos delante de Dios? ¿No les parece? No damos o no debemos dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. 2 Corintios 6:3. En 2 Corintios 8:21 dice, 2 Corintios 8:21 dice: procurad hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Amén. Bien, en conclusión, hermanos, a través de lo visto en las enseñanzas de la exposición de este pasaje durante estos domingos que lo hemos estudiado, vemos claramente, queridos hermanos, que la palabra de Dios enseña una norma muy alta para un varón que desea ser ministro de una congregación cristiana. Así que antes de proponer a alguien para este ministerio, el pastor, los ancianos y la iglesia necesitan orar mucho por la dirección del Señor y evaluar al candidato con cuidado a través de un periodo de prueba para asegurarse lo mejor posible que la persona tenga estas cualidades. Si es llamado por Dios, se van a ver. Los ancianos y la iglesia tendrán que observar su carácter personal, sus relaciones interpersonales, su vida familiar, su matrimonio, sus hijos, su relación con los no creyentes. Un anciano pastor debe ser escogido y designado solo después de que los líderes maduros lo evalúen según los requisitos bíblicos, no según nuestro propio carácter, sino según los requisitos bíblicos. Así que Dios nos ayude a que en nuestra congregación se levanten hombres calificados por Dios para que como iglesia local cada día
procuremos más y más hacer la voluntad del Señor, extendiendo su reino sobre la tierra y enseñándole las cosas que el Señor nos ha enseñado a todos hasta que Él venga. Queridos hermanos, si ustedes realmente son conscientes, escúchenlo bien, que son parte de la iglesia del Señor Jesucristo, ustedes deben tener un buen testimonio con los de afuera. En consecuencia, ustedes tienen un deber y un compromiso, y es orar cada día por sus pastores para que Dios los guarde y no nos deje caer en tentación. También tienen el compromiso de orar para que el Señor levante obreros calificados, fieles y comprometidos para el ministerio pastoral, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Debes orar, querido hermano y hermana, también para que el Señor nos permita establecer y consolidar las iglesias que estamos plantando en la ciudad de Acacías y Granada. Es necesario, hermanos, que oremos y que Dios nos ayude en esta santa y ardua labor que requiere de mucha entrega, integridad y mucho amor también. Así que les pido el favor que oren para que sigamos adelante, hermanos. Ya el Señor nos ha sostenido por 15 años, hermanos, y ahí vamos. Se da fruto en el tiempo del Señor. Les recuerdo que cuando usted planta una planta de arroz, una planta de naranja, un árbol de manzana, cuando usted lo planta no da fruto a los 8 días, sino que da fruto después del tiempo establecido, de la genética de Dios para dar fruto. Así es la iglesia. El Señor la planta y Él la va edificando, la va regando, y llega el día en que crece y comienza a dar fruto, y nosotros ya hemos empezado a dar fruto para la gloria de Dios. Así que les pido sus oraciones, su compromiso como hermanos y miembros de esta congregación, para que el Señor nos ayude, para que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer como hermanos en Cristo, porque Dios ama la unidad. El hermano Leonardo predicó hace 8 días acerca de la unidad, ¿sí o no? Debemos estar unidos, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero cada uno es una persona diferente. Así también la iglesia debe ser una en Cristo y estar unidos en Cristo para llevar adelante la obra. Si estamos unidos a Él, dice la Escritura, llevaremos fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Solo andando con Él podemos soportar las pruebas, superarlas e ir adelante con gozo, con alegría y con disposición de corazón, queridos hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Así que les pido encarecidamente sus oraciones y compromiso con la obra. Debemos ser un cuerpo, un solo pueblo, una fe, un bautismo, un Señor, que peleamos la buena batalla de la fe mientras estemos vivos sobre esta tierra, haciendo lo que realmente tiene trascendencia, haciendo lo que realmente agrada al Señor, que es su obra, su voluntad sobre esta tierra. Amén. Un día moriremos y vamos a dar cuenta a Dios. ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con los ojos, con las manos, con la boca, con los oídos que Dios le dio? ¿A qué los dedicó? ¿A qué dedicó usted sus ojos? ¿A mirar lo que no debes mirar? ¿A qué dedicó usted su boca? ¿A hablar y a decir sandeces o a predicar y a enseñar con sabiduría y dar palabras de exhortación, de ánimo y de esperanza al necesitado? Dios nos dio ojos para ver lo recto, nos dio oídos para escuchar lo recto y lo justo, y nos dio boca para hablar con sabiduría y proclamar su verdad y traer bendición a otros. Nos dio las manos para trabajar y ser de bendición a otros. Los pies lo mismo. No presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad, sino presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, hermanos. Porque para eso Cristo murió y resucitó, para que seamos instrumentos de justicia y de bendición sobre esta tierra. Que el Señor les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie, por favor, vamos a orar. Amado Dios, te alabo, te bendigo y te doy gracias por este día que nos has regalado
por lo que nos has permitido hacer durante este servicio, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por cada hermano, hermana, amigo que has traído en este día. Gracias por hablar a su corazón. Gracias por darle la gracia de entender hoy algo de tu palabra. Sabemos que hay diferentes niveles de conocimiento en medio de nosotros, por lo cual, Padre Santo, yo sé que en tu amor, en tu gracia y en tu bondad tú hablas a cada uno de nosotros de una o de otra manera. Por lo tanto, Padre, yo te ruego que en tu gracia toques los corazones de aquellos que están creciendo hasta ahora, que están surgiendo en la vida cristiana, para que se consoliden y crezcan y maduren y den fruto. Y a los que ya llevamos tiempo, a los que ya estamos caminando en las cosas tuyas, fortalécenos en la fe y concédenos seguir andando y produciendo fruto mientras tú nos llamas a tu presencia. Colocamos este día en tus manos, nuestras vidas y el resto de las actividades del día. Guárdanos de todo mal y peligro, Señor, y concédenos hacer siempre tu voluntad en todas las cosas. Ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios, dice tu palabra. Te alabo y coloco este día en tus manos, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado.